Hola, mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo. Y hoy vamos a estudiar el tema la vergüenza. Como yo dije antes, hay unos efectos secundarios del pecado en la vida personal de cada persona, porque todos han pecado y los efectos del pecado tocan a todos, tocan a los ricos, a los pobres, a todos. La culpa, el sufrimiento, el miedo y la vergüenza. Y eso es muy importante saber, porque otros evangelios que no son los verdaderos evangelios, como el evangelio de la prosperidad, no tocan a todos, porque los ricos no necesitan el evangelio de la prosperidad, los jóvenes no necesitan el evangelio de la salud, el evangelio de la alegría no necesita a la gente que ya son alegres, pero todos nosotros, cada persona, tiene problemas con los efectos secundarios del pecado porque nuestro evangelio nos cura del pecado, pelea contra el pecado y el pecado causa vergüenza. Entonces, vamos a hablar de la vergüenza. Y la vergüenza es lo opuesto de lo bueno. Y lo bueno sería el honor, la honra, la gloria, un buen nombre, fama, respeto, todo eso. Todo eso es lo opuesto de la vergüenza, que es el deshonor, la falta de gloria, es suciedad o infamia, es decir, que eres malo, como su identidad. Entonces, la vergüenza que viene del pecado nos hace tener miedo de estar expuestos o ser conocidos o estar desnudos figurativamente, pero también en la verdad. Y vamos a ver esto en Génesis. Pero por eso, por la vergüenza que tenemos, tratamos de cubrirnos, ocultarnos. Buscamos ropa elegante para sentirnos elegantes. Buscamos una vida falsa para sentirnos bien. Eso se llama hipocresía y es muy común. En la Biblia vemos a los fariseos. Ellos oraban frente a todos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ellos querían gloria. Todos nosotros queremos gloria, pero hay maneras de ganar glorias que son malas y hay maneras que son buenas. Entonces, no tenemos gloria, tenemos vergüenza, porque somos pecadores y con la vergüenza ocultamos nuestra identidad, porque sabemos que somos vergonzosos. Entonces, ocultamos nuestra debilidad, no permitimos que los demás sepan y ocultamos nuestra tristeza, ocultamos la realidad, no confesamos los pecados porque en nuestro corazón decimos, si me conocen, ellos no me aceptarían. Y todos quieren ser aceptados, porque la vergüenza es decir, no estás aceptado. Y la gloria es decir, estás aceptado. Entonces, rechazado, aceptado. Y queremos ser aceptados, porque eso habla de nuestra identidad. La vergüenza toca nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Y la pregunta sería, ¿quién nos puede decir quiénes somos? ¿Quién tiene la autoridad para decir que somos buenos o malos? ¿Quién puede? Y también necesitamos saber que la vergüenza viene del pecado personal. Eso necesitamos saber, como el pecado que yo hago, pero también del pecado de los demás. El pecado de otros también puede ensuciarme y es como lodo, puede lanzarlo y ensuciar a otros. Y cuando vemos la vergüenza en la Biblia, muchas veces habla de manchas, de suciedad. Y realmente ese tema es usado en la Biblia. El tema de la vergüenza como resultado del pecado es usado en la Biblia 10 veces más y es mucho más frecuente, 10 veces más frecuente que la culpa. Escuche bien, 10 veces más. Por ejemplo, vamos a leer nuevamente lo que dice Romanos 3:23, que dice,
pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y nunca pensamos en esto, pero el pecado nos priva, nos separa de la gloria de Dios, porque eso es lo que necesitamos. Antes éramos gloriosos, pero el pecado nos arruinó, nos manchó, nos rompió. Entonces, ahora no tenemos esa gloria, pero qué interesante que dice privados de la gloria de Dios en lugar de privados de la justicia de Dios, porque está hablando de vergüenza. Está hablando de vergüenza, que es muy común y necesitamos conocer la vergüenza como tema en la Biblia, porque si no, no vamos a entender los efectos del pecado, porque la vergüenza es algo bien fuerte. Un ejemplo, si estás castigado por una ofensa, no tienes culpa. Si está pagada la multa, no tienes culpa, pero todavía eres y vas a ser conocido como el que lo hizo. Por ejemplo, si eras ladrón y la policía dijo, necesita pagar esta cantidad y lo pagaste esa cantidad, pero todavía todos saben que eres ladrón. Entonces, no hay culpa, pero la vergüenza aún queda. Y muchas veces la gente dice, estoy perdonado, yo sé, yo sé que Dios me perdonó, pero todavía me siento sucio, me siento como pecador, porque la culpa se va, pero la vergüenza queda. Y esa es la historia más vieja de la historia del mundo, porque desde el principio vemos que la vergüenza. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 24 y 25. Empezamos con el versículo 25, pero vamos a estudiar acá la caída, cómo el pecado entró al mundo. Pero esta vez no vamos a enfocarnos en la culpa, vamos a enfocarnos en la vergüenza que vemos desde el principio del pecado. Entonces, la palabra dice así, versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Eso es el matrimonio primitivo, eso es el principio del matrimonio. Pero mire, ellos no han pecado, aún no han pecado. Pero vamos a ver qué dice en el versículo 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno sentía vergüenza. Ninguno de los dos sentía vergüenza. Y es muy importante ver eso, que Adán, antes de llegar Eva, Adán estaba desnudo, pero nunca dijo nada antes de llegar Eva. ¿Por qué? Porque la vergüenza es algo social y no podemos ser aceptados ni rechazados si no hay nadie para hacerlo. Es muy social. Necesitamos a alguien más para decirnos, estás aceptado o no. Entonces, Dios nunca habló de la desnudez de Adán antes de llegar otra persona. Ellos en el principio, antes de pecar, eran gloriosos, completamente conocidos y sin vergüenza. Eso es lo que buscamos. Y caminar desnudo como ellos, sin querer ocultarse. Eso requiere una forma sin mancha, porque no queremos mostrar nuestra forma. Yo conozco muchos que no quieren ir a la playa con amigos porque no quieren ser vistos. ¿Por qué? Porque nos sentimos manchados. Y esa es la única manera de no tener vergüenza. Es decir, yo soy perfecto, pero sabemos que no somos perfectos, porque no somos perfectos, pero no es la única manera. Yo dije la única, pero hay otra manera. Y eso es estar totalmente aceptado. No importan las manchas, pero ellos eran perfectos. No tenían nada que ocultar. Pero eso no quedó así para siempre. Vamos a leer en el capítulo 3 del versículo 1 al 5. A ver qué nos dice. Entonces, versículo 1.
La serpiente era más astuto, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Versículo 3. Pero es cuando, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Vemos aquí que Satanás prometió el honor y la gloria de Dios que vendría. Esa gloria vendría de la sabiduría, al saber. Él dijo, vas a tener esa gloria, llegarás a ser como Dios. Y ella quería eso. Y lo que aprendemos de aquí es que podemos buscar honor, podemos buscar gloria sin tener mucha vergüenza, porque ellos ya no tuvieron vergüenza, solo querían honor. Y nosotros como humanos buscamos gloria. Y ellos tenían ese deseo antes, porque no es un deseo malo, solo es donde buscamos la gloria. Porque ellos buscaron la gloria en el pecado. Porque Dios dijo, no coman. ¿Y Satanás qué dijo? Pero puede tener ciencia, puede tener conocimiento, pero es algo que ya tenían conocimiento porque Dios dijo, todos los demás de los árboles están bien, ese árbol está mal. Entonces, ya conocían el bien y el mal, pero Satanás ofreció o prometió algo que nunca iba a darles, una sabiduría que podría ayudarles. Satanás no puede ofrecernos nada de esto. Ningún pecado puede ofrecernos. Entonces, seguimos leyendo en el capítulo 3, los versículos 6 al 7, que dicen, versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera, hojas del árbol del higo, e hicieron ropas de esas hojas de planta. La respuesta inmediata al comer, al pecar, ¿cuál fue? Ellos sintieron vergüenza, tomaron conciencia de su desnudez, dice la palabra. Y por eso inmediatamente trataron de qué? De ocultarse. Dijeron, ocúltame, ayúdame, necesito ocultarme. Entonces, usaron ropa que no funcionó. No funcionó. Y vemos aquí también cómo el pecado promete algo bueno y al fin solo da dolor y vergüenza. Cada pecado funciona así. Nos promete algo, nos dice, vas a obtener esto, pero solo nos da vergüenza, culpa, miedo, tristeza, sufrimiento. Eso es el pago del pecado. Y más que todo, es la muerte. Pero estos, como yo dije, son efectos secundarios. Y seguimos leyendo en el capítulo 3, versículos 8 al 10. La palabra dice, versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Versículo 9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Versículo 10.
El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Hay una pregunta que viene. Él dijo, yo tuve miedo, estoy desnudo, pero ¿es un pecado estar desnudo? Sabemos que no, porque antes Adán y Eva andaban desnudos todo el tiempo, sin pecar. El problema es que ahora ellos tienen algo que ocultar. Él tenía miedo no por el pecado de estar desnudo, pero sí por el pecado de estar expuesto. Él quería ocultarse. Ahora ellos tienen algo de qué ocultarse, tienen algo que esconder y no saben qué hacer con el pecado. Muchas veces, cuando no sabemos qué hacer con nuestro pecado, solo tratamos de ocultarlo. Jesús nos mandó venir a Él. Vengan a mí todos. Pero al no saber esto, solo tratamos de ocultar ese pecado. Y recuerda que la culpa que hemos estudiado antes dice, hiciste mal, entonces viene el castigo. Pero la vergüenza dice, eres malo. Viene un cambio de identidad. La vergüenza cambia quienes somos. Entonces, tratamos de ocultarnos detrás de hojas, pero la verdad es que todos saben nuestra identidad. Ahora está manchada y tratamos de ocultarnos y no funciona, porque cuando Dios vino, ellos ya tuvieron ropa de hojas, pero aún teniendo esa ropa, trataron de ocultarse detrás de árboles, porque supieron que su disfraz no era suficiente. No funcionó. Y también nosotros tenemos disfraces que no funcionan. Voy a darles unos ejemplos, pero hay muchos más. Ocultamos, tratamos de ocultarnos con obras religiosas, como una joya para distraer. Si yo tengo un anillo muy brillante, no van a ver las manchas que tengo, pero eso no funciona. Si ustedes solo hacen buenas obras, cuando son vistos, tienen problemas con la vergüenza, porque si están haciendo buenas obras para ser vistos, están buscando entonces gloria. Y no debemos encontrar gloria de esa manera. Necesitamos poder hacer las buenas obras cuando nadie sabe, cuando nadie nunca va a saber. También otro disfraz es que queremos usar a veces espejos mágicos. Y yo digo, eso viene de películas de Disney, que tienen un espejo mágico que siempre dice que somos los más bellos. Y si usted pasa solo, es decir, si usted pasa todo el tiempo con gente, si solo pasa el tiempo con gente que es positiva con usted, que nunca dice nada malo de usted, es probable que tengas problemas. ¿Con qué? Con la vergüenza. Porque muchas veces buscamos amigos que nunca nos van a enfrentar. Porque tenemos problemas con la vergüenza y no queremos ser enfrentados. Porque no queremos admitir que somos pecadores. Otra manera de ocultarnos es mentir. Nos tratamos de ocultar con mentiras. Como por ejemplo, yo conocí una estudiante de la universidad en Cuenca, Ecuador, que siempre mentía a los padres acerca de las notas que él llevaba en la escuela. Sí, estoy haciendo muy bien en la escuela. Voy muy, muy bien. Yo obtuve 19 de 20. Y los padres dijeron, oh, qué bueno. Pero eso era mentira. ¿Por qué? Él quería el honor que vendría por hacerlo bien. Los niños también mienten fácilmente porque quieren honor. No quieren la vergüenza. Después de romper algo, dicen, no lo hice, no sé qué pasó. Y nosotros como padres sabemos que están mintiendo, pero ellos quieren ocultarse porque tienen vergüenza. Y eso es muy natural, es algo muy humano, pero también es
malo, porque no funciona. No podemos ocultarnos. Y otro disfraz muy común hoy en día es negar la vergüenza. Es decirnos que no es la verdad. Solo te sientes así, pero realmente no es una vergüenza, no es malo, no es pecado. Y hacemos eso con muchos pecados, pero dentro del corazón sentimos la vergüenza y sabemos que es malo, porque la vergüenza es algo real, es verdadero. La vergüenza puede ser de algo que no es pecado, pero siempre es pecado, siempre proviene de eso, siempre viene de un pecado verdadero. Por ejemplo, si a mi amigo no le gustan las hamburguesas y yo como una hamburguesa y él me ve, yo voy a sentir vergüenza, porque yo sé que a él no le gustan las hamburguesas, pero esa vergüenza no es verdadera. Pero si estoy pecando, yo sé que esa vergüenza es verdadera, porque el pecado trae vergüenza. Y muchos tienen identidades religiosas como católico, testigo, evangélico, solo para ser aceptados, solo para evitar la vergüenza. Es hacer ropa falsa, porque muchos no creen su propia identidad, solo quieren una identidad. Si pueden decir, yo soy evangélico, pueden ocultarse detrás de ese título. Y sepan esto, que la palabra hipócrita viene del disfraz que usaron actores antiguos, porque ellos querían ocultarse y necesitamos investigar nuestro corazón, porque muchas veces queremos ocultarnos y hacer ropa de hojas que no funciona. Y cuando Dios les encontró en el capítulo 3 versículo 11, veamos lo que dice. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? No vieron la prohibición de Dios y por eso pecaron, y el pecado los hizo avergonzarse, y la vergüenza que tuvieron los hizo querer ocultarse, porque no van a sentirse desnudos si no tienen nada que ocultar, pero ellos sí tenían algo que ocultar. Dios dice, ¿quién te ha dicho? Y es muy importante saber eso. ¿Quién está diciéndonos quiénes somos? ¿Quién nos da la identidad? Es muy importante porque Satanás vino diciendo, no eres sabio, pero puedes ser sabio. Dios los hizo sabios, ya tuvieron conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás vino diciendo, no, no, no eres sabio. Y eso es como funciona el pecado. Así funciona el pecado. Siempre va a tratar de darnos nuestra identidad. Eso también es el trabajo de marketing. Cuando no tenemos hambre, no sentimos deseo de comer hamburguesas, por ejemplo, el marketing va a crear ese deseo en nosotros. El marketing va a hacernos pensar que la ropa nos hace importantes, o las gafas, los anteojos, o el cabello, o algo. Ser muy flaco va a hacernos muy importantes y va a darnos identidad. Pero eso no es la verdad. Pero como tontos creemos esas cosas y por eso buscamos fama, buscamos gloria, buscamos honor en este mundo. Queremos ser amigos de alguien famoso. No queremos tener una familia que no tenga fama. No queremos tener un apellido malo. Yo encuentro gente así que quiere mucha gloria, mucho orgullo y lo siente, siente esa gloria, siente ese orgullo por tener un apellido. Dicen, yo tengo un apellido muy fuerte, muy grande, que viene de España. Y unos que son del grupo indígena tratan de ocultarlo. La gente de Otavalo se está cortando el cabello para ocultarse. ¿Por qué? Porque quieren gloria. Pero, ¿de quién? Tenemos vergüenza ante los demás, pero ante Dios frecuentemente no. No tenemos gloria y decimos, ¿qué dirán? Pero, ¿quién? ¿A quién quiere agradar? Yo tengo un versículo
en Gálatas 1:10, cuando Pablo dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Eso es algo importante de ver. ¿Por qué? Estamos buscando aprobación, pero en lugares malos. Necesitamos aprobación, pero no de todos. Y nunca vamos a tener aprobación. Nunca vamos a alcanzar o lograr esa aprobación de todos, excepto si estamos expuestos, excepto si estamos listos para mentir. ¿Qué es la aprobación? Aprobación es que alguien dice que estás bien. Aprobación es la identidad que viene de afuera. Aprobación es gloria, honor, y no queremos vergüenza. Entonces, buscamos aprobación. Eso es por lo que la gente quiere cirugía plástica, porque quieren estar aceptados. No es porque quieren aceptarse a sí mismos. No están pasando todo el tiempo con un espejo viéndose. No, quieren aceptación, aprobación de los demás. Ustedes hablan de sus pecados como si fueran menos de lo que realmente son. Por ejemplo, confiesan, yo me puse un poco molesto. Eso es la confesión. Pero en realidad estaba muy molesto. O gritaron a todos y era muy malo. Pero cuando confesamos lo hacemos mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque no queremos tanta vergüenza. Cuando hablan de su éxito, hablan como si es lo mejor, es más grande de lo que realmente es. Siempre están pensando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Pero no están preguntándose, ¿quién? ¿A quién estoy tratando de agradar? Eso, eso es muy importante saber. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 12 y 13, la palabra de Dios dice, de hecho, es la respuesta que Dios da. Dice así, Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Cada uno, Adán y después Eva, lanzaron la vergüenza a otros. Dios dijo, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dijo, la mujer. Eso, eso es lo que pasa. Tratamos de manchar a los demás con vergüenza. ¿Por qué? Para poder ocultarnos. Si todos están enfocados en sus manchas, si todos están enfocados en eso, no van a ver mis manchas, porque tenemos miedos de parecer vergonzosos. Y la verdad es que tenemos que llevar nuestras acciones, nuestras manchas, y no podemos borrarlas. Cuando son manchas del pecado, es imposible borrarlas, porque no tenemos el poder. Tratamos de cubrirlas, porque no podemos borrarlas. Pero eso tampoco funciona. La ropa de hoja no es suficiente. Es por ello que en Génesis 3:21 dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Dios sabe que nuestra manera de ocultarnos no es suficiente. No iba a salvarnos. No era suficiente. Pero vemos algo aquí que vamos a estudiar más luego en el estudio. Pero cuando ellos pecaron, Dios cubrió su vergüenza. Y el costo de esto, ¿cómo es que podemos tener ropa de pieles? Animales tenían que morir. La sangre tenía que ser derramada para que ellos pudieran estar cubiertos.
Eso es una pista, porque Dios sabía lo que era necesario. Dios sabía lo que se requería, porque ellos tenían vergüenza como causa del pecado. Y el pecado, el pago del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Entonces, vemos una pista, una sombra de la salvación. ¿Cuál salvación? La salvación que iba a venir. Y eso que vemos acá es una salvación pequeña. Dios les salvó de estar desnudos con ropa, pero iba a salvarlos de su vergüenza, iba a limpiarlos y cubrirlos de la vergüenza. Luego, con su propio Hijo, no con animales, porque en este mundo lo sucio mancha lo puro. Eso es básico. Pero la pureza de Jesús hizo puros a los sucios. En este mundo, lo vergonzoso viene manchando, pero Jesús purificó a los vergonzosos. Por ejemplo, si pasamos tiempo con gente mala, la gente va a decir que somos malos también. Y si pasamos tiempo con prostitutas, el mundo va a decir que somos inmorales. Si pasamos tiempo con publicanos, el mundo va a decir que somos borrachos. Pero cuando Jesús pasó tiempo con ellos, lo que pasó es que ellos se hicieron puros. No pudieron manchar a Jesús. Él hizo limpio a los sucios. Él hizo gloriosos a los vergonzosos. Él hizo morales a los pecadores. Él nos da una identidad en Él, que es algo que vamos a estudiar luego porque es profundo. Pero Él nos dio una identidad pura, amada, como hijos de Dios y mucho más en Él. La gente puede darme honor. Yo puedo ganar honor y gloria en este mundo, pero no dura mucho tiempo y queremos que digan, bien hecho, pero usualmente no es así. No quieren decir bien hecho a nosotros. Y unos en este mundo viven buscando esto, viven buscando la figura correcta, la fama, la inteligencia, la moralidad. ¿Por qué? Porque quieren oír bien hecho de los demás. Pero no recibimos esto, porque el mundo también está buscando el bien hecho. No está queriendo dar el bien hecho. Pero algún día, para los cristianos, el Dios del universo va a decir, bien hecho, mi siervo fiel. El que conoce todo, el que nos conoce totalmente, Él va a decir, bien hecho. Y eso no tiene sentido porque somos vergonzosos, llenos de pecado. ¿Cómo podría entonces decir esto? Y encontramos la respuesta en la misma Biblia. Él puede decir bien hecho. Él puede aprobarnos y aceptarnos porque Jesús perdió la aprobación de Él para que podamos nosotros ganarla en la cruz. Marcos capítulo 15, versículo 34 dice, a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue rechazado en la cruz para que pudiéramos nosotros ser aceptados. Él perdió la aceptación para que pudiésemos ganarla. Él tomó la indignidad y no solo un poco, tomó toda la indignidad, la infamia, la suciedad de nuestro pecado para que pudiésemos nosotros ganar el honor y la gloria de su vida pura y perfecta. Y no era algo accidental. 600 años antes, Él nos dijo por medio del profeta Isaías que iba a hacerlo. Él dijo en Isaías capítulo 50, versículo 6, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Él vino
quitando la vergüenza que nosotros merecemos. ¿Y cómo murió? Con escupitajos, con burlas, desnudo en la cruz. Él murió para que podamos ser aceptados. Y él dijo, ¿por qué me ha abandonado Dios? Le abandonó para que nosotros pudiésemos ser aceptados. Abandonó a Jesús para aceptarnos a nosotros. Jesús se ofreció como sacrificio para quitar nuestra vergüenza. Y funcionó. ¿Por qué? Porque Jesús es un Salvador perfecto. Entonces, por esta semana yo fui un poco largo con esta clase, pero vamos a ver ahora las preguntas por esta clase, que son así. Pregunta número uno. ¿Has querido ocultar algo en tu vida? ¿Por qué? No necesita darnos detalles si no quiere, pero es importante estudiar esto. ¿Qué has querido ocultar? ¿Por qué? Pregunta número 2. ¿Has querido que te conozcan mejor o más? ¿Quiere que la gente le conozca? ¿Qué impide que sea conocido? ¿Tienes comunidad en la iglesia? ¿Un grupo de gente que le conoce? ¿Por qué? ¿O por qué no? Y pregunta número 3. ¿Amar a alguien y aceptarlo significa no cambiarlo? ¿Y por qué? Eso es muy importante. Si yo amo a alguien, ¿eso significa que yo no voy a querer cambiarlo? Y necesitamos pensar en Dios, quien ama perfectamente. De todos modos, gracias por estudiar. Espero que estén benditos en el Señor y sigan adelante sabiendo que Dios tomó nuestra vergüenza. Entonces, podemos andar con confianza, con alegría, sabiendo que somos aceptados por un Dios que nos conoce totalmente. Él sabe todo lo que hacemos. Él sabe todo lo que pensamos. Él sabe todo lo que hicimos y lo que vamos a hacer en el futuro y todavía así nos ama. Ese es el tipo de Dios al que adoramos.